Muy bien, vamos entonces, nada, buenos días. Hoy vamos a trabajar con el tema o el subtema de la unidad 1, que es el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico proyectil, bueno, se lo voy a enseñar para que lo vean. Entonces, el movimiento parabólico o proyectil es un movimiento de esta forma, miren. Movimiento, a suponer que aquí tengo una pelota de fútbol que se patea, ¿verdad? Y entonces lleva esta trayectoria. Una trayectoria de una parábola. Por eso es que se llama movimiento parabólico. Y movimiento de proyectil se llama así por el asunto de que todos los proyectiles siempre hacen una parábola cuando se lanzan de esa forma. Cuando son, claro, cuando son proyectiles que no tienen motor, ¿verdad? Cuando una piedra que yo lanzo de esa forma, eso viene siendo un proyectil. Entonces, este movimiento tiene esa característica. Ahora, comparado con los movimientos que hemos visto, que son el horizontal y el vertical, este movimiento es de dos dimensiones, porque estos dos movimientos son de una dimensión. ¿Qué es eso de una dimensión? Bueno, lo que ocurre es que el movimiento horizontal solamente se mueve en el eje X y el movimiento vertical solamente se mueve en el eje Y. Pero el movimiento parabólico, se mueve en los dos ejes, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Y eso lo vamos a ver en una imagen que tengo para mostrarle ahorita con las fórmulas. Pero aquí ustedes lo ven, aquí al inicio. Aquí me dan una velocidad inicial, v0, y esa velocidad tiene dos vectores más, que esos vectores se llaman componentes. El vector Vx y el vector Vy. Y cada vez que yo encuentro una flechita dirigida así, siempre voy a encontrar un vector en X y un vector en Y. Porque eso es lo que me da, porque el movimiento proyectil se mueve tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Ya que arriba solamente van a encontrar en la altura máxima, solamente van a encontrar Vx, y luego cuando está bajando, la Vx va desapareciendo y la Vy va aumentando hasta llegar aquí abajo. Esto lo van a ver en el otro movimiento. Entonces, esto de esos vectores que aparecen ahí, que son los vectores componentes, eso lo voy a explicar ahora al pasito aquí, porque vamos a trabajar mucho con eso. Vamos a trabajar mucho con componentes. Miren, yo tengo un plano aquí, voy a dibujarlo. Tengo este plano. Y vamos a suponer que tengo este vector. Claro, los vectores donde yo puedo sacar la componente son vectores diagonales, o sea, vectores que no son ni horizontal ni vertical. Y vamos a suponer que tengo otro aquí abajo. Lo voy a llamar A. Entonces, esos vectores que están ahí, que no son ni horizontal ni vertical, se dan cuenta que son vectores a los que yo le puedo sacar componentes. O sea, a este primer vector AV, yo le tengo una componente aquí en X, que le voy a llamar Vx. Y aquí yo tengo una componente en Y, que lo voy a llamar Vy. Y estos vectores forman un cuadrilátero con relación a ese vector. Si yo quiero sacar las componentes de la A,
Entonces, en X voy a tener este, que es un poquito más largo, AX, y voy a tener este, que es un poquito más corto, que sería AY. Y ahí formo mi cuadrilátero. Míralo ahí, formo mi cuadrilátero. Entonces, de esa forma es que yo veo dónde están mis componentes. Ahora, para sacar esa componente, o mejor dicho, para buscar el valor, yo necesito el ángulo. Voy a poner el ángulo aquí, el ángulo, y aquí voy a poner otro para hacer una comparación. Entonces, si yo quiero buscar VY, yo tengo que multiplicar el V grande por el seno del ángulo. Le voy a explicar ahora por qué. Significa que Vx sería igual a V grande por el coseno. Ahora, ¿por qué coseno y por qué seno? Miren por qué. Voy a marcar en amarillo el ángulo. Lo marqué en amarillo. Entonces, ustedes ven que ese ángulo está sobre el vector Vx. Está sobre, ¿verdad? Eso significa que tengo que poner coseno en Vx. Y cuando el ángulo está del otro lado del vector, o sea, VY, ustedes ven que VY está de este lado. Cuando el ángulo está del otro lado del vector, entonces ahí se pone seno en VY. ¿Vieron? Pero el X y el Y no tiene que ver nada con el seno y el coseno, porque eso tiene que ver el ángulo. O sea, si yo quiero buscar el AX aquí, este, sería A grande, que es este, por el seno, porque el ángulo, mírenlo ahí, el ángulo está del otro lado, mírenlo ahí el ángulo. ¿Vieron? Entonces significa que para yo buscar a Y sería A por el coseno, porque el ángulo está sobre la flechita, mírenla ahí, sobre la flechita, ¿verdad? Y ahí tenemos cómo sacar las componentes. Claro, necesitamos los valores ahora también. Vamos a suponer que aquí tengo que V es igual a 15 metros sobre segundo. Y el ángulo es 42 grados. Vamos a suponer. Entonces, para yo buscar la componente en Y, solamente tengo que multiplicar el 15 metros sobre segundo por el seno de 42. Y aquí sería 15 metros sobre segundo por el coseno de 42. ¿Verdad? Ahí lo multiplico. 15 por seno me da 10 metros sobre segundo. Y 15 por coseno de 42 me da 11.1. Significa que este vector, esta componente, vale 11.1 y esta otra vale 10. Y así es que ustedes van a encontrar las componentes de los diferentes vectores que están inclinados, claro, si la necesitan, pero generalmente se va a necesitar porque le voy a enseñar ahora. Voy a ir aquí. Aquí, mírenla aquí, esta gráfica. Mírenla aquí. Aquí tengo mi gráfica del movimiento parabólico. Si se dan cuenta, aquí tengo V0, que es la velocidad inicial, y aquí tengo sus componentes en X y en Y. ¿Verdad? Y cada vez que va subiendo, miren la componente cómo van y la velocidad. Aquí en la altura máxima no hay velocidad en Y, porque si no estuviera subiendo otra vez. No, aquí en este momento, esta velocidad solamente es en X y luego va a bajar y van a aparecer la componente otra vez. Entonces, esta es la X máxima. La X máxima es
la distancia horizontal del movimiento. O sea, sale aquí, llega aquí. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo algunas fórmulas. Esta fórmula es con relación a X, a la parte horizontal. Esta fórmula es con relación a Y. Esta es con relación a Y también. Y esta es con relación a X. Este es para buscar la distancia máxima, la X máxima. Entonces, para cada una de esas, ustedes van a tener algunas componentes que van a tener que buscar. Pero eso lo vamos a hacer en los ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer en el ejercicio que viene para la otra clase, que sería el jueves. Eso ustedes lo vamos a hacer despacio, así que no se desesperen. Entonces, esto es el movimiento completo y la descripción, ¿verdad? Del movimiento. Ahora bien, en el movimiento parabólico, nosotros tenemos más o menos tres clases de movimiento. Miren, el primero es el que ya ustedes vieron, el movimiento parabólico completo, que forma una parábola. ¿Verdad? Ese es el movimiento completo, ¿verdad? El movimiento completo. Pero también hay dos movimientos que nosotros podemos ver en el movimiento de proyectil o parabólico, que es uno que se llama lanzamiento horizontal, que forma una semiparábola. Esto sería más o menos que yo estoy en un edificio y lanzo una piedra. ¿Verdad? Lanzo una piedra. ¿Y qué ocurre con la piedra? Que por gravedad la piedra hace este movimiento y después llega aquí abajo. Entonces, eso se llama tiro horizontal. Eso se llama tiro horizontal. Entonces, ese tiro horizontal, nosotros después lo vamos a trabajar en los ejercicios. Y también tenemos el otro tiro que se llama tiro vertical. Vamos a suponer que yo tengo una piedra aquí y la lanzo de forma que vuele esa pared. Entonces, esto también forma una semiparábola. Y esa semiparábola es el tiro vertical que forma esto. Entonces, ahí tenemos tres movimientos que nosotros vamos a trabajar para cuando estemos con los ejercicios y vamos a deducir lo que nos pidan. Generalmente estos dos movimientos se hace con la misma fórmula, es casi lo mismo. Lo único es que aquí la altura iría de aquí arriba, aquí abajo, o sería una profundidad, mejor dicho. Y de aquí sería de aquí a aquí, que sería una altura, pero en realidad es casi lo mismo, es casi lo mismo. Porque la gravedad aquí se va a tomar positiva y aquí la gravedad se va a tomar negativa. O sea que el negativo de la altura o de la profundidad se va a multiplicar por la gravedad y generalmente se va a compensar con la gravedad y generalmente va a ser así. Entonces, estos son los dos movimientos que vamos a ver, los tres movimientos que vamos a ver. Eso va a ser para los ejercicios. Voy a tratar que los ejercicios, eh, que los ejercicios eh, sean por lo menos tres, porque en realidad no nos da mucho tiempo para hacer mucho ejercicio. Pero voy a tratar que por lo menos sean tres, o sea otro de más. Pero ya eso va a depender. Bien, hasta aquí la parte teórica del movimiento de proyectil. Vamos a ver, si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora. Vamos a ver. Pregunta, 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 pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, voy a quitar la grabación.